Shalom, mis amados. Como siempre, es un gusto poder compartir las hermosas escrituras de nuestro eterno bendito su nombre. Hoy la parashá que tenemos para esta semana se llama Nitzavim, que traducido al español significa presentes. La porción empieza en Deuteronomio de Barín 29 y dice así: ustedes están presentes hoy todos ustedes delante del Eterno vuestro Dios, vuestros jefes de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros policías, todo hombre de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tu peregrino que esté en el interior de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta que extrae tu agua. Dice que todos estaban presentes, incluyendo, dice, a los que no eran judíos, porque dice al peregrino. ¿Y para qué? Dice, continuando con la lectura, dice: para que entres en el pacto del Eterno tu Dios y en su juramento que el Eterno tu Dios concierta contigo hoy, para confirmarte hoy como su pueblo, y Él sea para ti por Dios, tal como lo ha hablado y tal como lo ha jurado a tus padres, Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel estaba ahí, todos presentes, todos sin excepción, frente y parados a Hashem. Y esto para nosotros nos trae una enseñanza. Nosotros debemos estar presentes siempre ante Hashem, sin distraernos, sin estar en cosas paganas, siempre atentos a la voz de nuestro Eterno, de sus mandamientos, porque la palabra que nosotros decíamos, estáis presentes, también se puede traducir Nitzavim como parados o firmes, y así debemos de ser nosotros, atentos a su voz, sin distraernos, atentos a sus mandamientos, porque si no estamos atentos y firmes ante Hashem, ¿cómo puede existir un pacto con nuestro Creador? Todos aquellos que hemos sido redimidos, que no somos judíos, estamos invitados a celebrar un pacto con nuestro Creador. Y qué privilegio, mis amados, qué bendición que podamos tener esa oportunidad de ser parte del pacto que Él hizo con su pueblo. Un brit, que es el término en hebreo de pacto, pues es un acuerdo, o también llamado convenio, o a veces también llamado contrato, y es algo en el cual se plasman y algo que deciden dos personas, se ponen de acuerdo en qué términos y en qué condiciones se va a firmar el pacto, el convenio, y en ese momento estamos obligados a cumplir, porque si no cumplimos el mismo convenio, el mismo pacto, pues trae las penalizaciones a las que nos seremos acreedores. Y eso es un brit, un pacto, un contrato con alguien que queremos hacer un pacto, que se usa mucho en la vida. Pero la gran diferencia de este pacto del cual habla aquí la porción es que es con Hashem. Estamos haciendo un pacto con el Todopoderoso, con el que nos dio la vida y que a través de este pacto nos acercó para ser parte de su pueblo. ¿A través de qué? De un pacto. Pero como todo no es aceptar y firmar, un pacto es acción, tenemos que accionar,
Tenemos que hacer lo que trae el convenio. Tenemos que cumplirlo. Tenemos que poner nuestra voluntad, nuestra intención de cumplir con lo que se tenga estipulado en este pacto. Y entonces la pregunta que nos podíamos hacer sería, ¿estamos dentro del Brit, del pacto de Hashem, o estamos fuera? Recordemos que nuestro eterno, bendito su nombre, es un Dios de pactos. Es un Dios, como vemos en las Escrituras, que hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con nuestros patriarcas. También vimos cómo hizo pactos con David y también vemos cómo hizo pactos con todo el pueblo de Israel. El Eterno es un Dios de pactos. Y nosotros, mis amados, que no éramos de su pueblo, que no éramos judíos, dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, en Efesios 2:12, lo siguiente. Habla de precisamente cuál era nuestra condición. Dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos dio la gran bendición de poder, a través de los méritos del Mesías, entrar al pacto. Porque dice, y esa era la realidad, mis amados, estábamos sin pacto, sin promesas, sin esperanzas, sin Dios, porque ¿cuál era nuestra esperanza? ¿Cuál era nuestra visión antes de conocer al Eterno? Y por lo consiguiente, aunque nosotros creyéramos en Dios, eso no me hacía ser parte de su pueblo, porque estábamos alejados de sus pactos. El Mesías, dice también el apóstol Pablo, que Él es el mediador de un nuevo pacto. Él, a través de Él, nos metió en el pacto con Hashem. Bendito su nombre. Él medió para que nosotros pudiéramos entrar a su pacto. Pero qué grande bendición la que ha tenido nuestro Eterno, bendito su nombre, con nosotros. ¿Por qué? Porque miren lo que dice otra vez el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino el espíritu. Quiere decir que a través del Mesías nos hizo mucho mayor ministros, porque estábamos sin pactos, porque al momento de que nosotros hemos reconocido al Mesías Yeshua como el enviado de Dios, ahora hemos sido constituidos ministros de un nuevo pacto. Pero decíamos anteriormente que lo importante de lo que estamos diciendo y la enseñanza es que un pacto, un contrato, un convenio, siempre tiene condiciones. ¿Qué quiere decir? Que una parte se obliga a hacer cosas o dejar de hacer y la otra parte a cumplir lo convenido de acuerdo con lo que esté estipulado. Y el contrato de Hashem está en la Torah. Entonces, nosotros entramos a su pacto, a su brit, y tenemos que cumplir las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues están en toda la Torah. Y Él, por el contrario, va a cumplir sus promesas, que deben decirnos en gran manera. Pero para eso hay que cumplir, y eso en el aspecto espiritual se llama obediencia, obedecer. Si no estamos obedeciendo, estamos incumpliendo el pacto, el brit. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a sufrir las consecuencias por
violar las cláusulas de este pacto. Porque decíamos, es un pacto, no es un pacto con el hombre que podamos a veces quedar mal, a veces violar, no. Es un pacto entre nosotros y la divinidad, entre nuestro Creador, entre el Todopoderoso. Por eso se vuelve un pacto muy importante. Por lo consiguiente, un pacto se guarda, se cumple siempre que se celebra. Y además hay una promesa muy hermosa que está contenida en el libro de Éxodo, Shemot 19:5. Es una promesa hermosa que siempre la debemos de recordar porque habla de la gran misericordia de nuestro Eterno. Dice, así pues, si dieres oído a mi voz, a la Torá, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué bendición, mis amados, de poder ser su tesoro, su am segulá, su tesoro precioso. ¿Quiénes somos, mis amados? ¿Qué méritos tenemos para ser considerados como su tesoro predilecto con Hashem? Pero es necesario distinguir de qué tipo de pacto habla la Torá, porque también hay pactos en la Torá incondicionales. No, a nosotros no nos pide nada Hashem y Él nos promete cosas, pero otros convenios, otros pactos son condicionales y entonces tenemos que atenderlo. Muchas veces creemos que sin cumplir un pacto va a haber bendición. No, había que ver las condiciones y cuando se trata de un pacto incondicional, porque también los hay. Un pacto no es lo que se conoce muy mal como testamento. Conceptos que no son de la Torá y que fueron impuestos por un sacerdote católico. Y todavía se atreve a ponerle testamento nuevo o antiguo. Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando no de testamentos que no existen. Estamos hablando de un pacto. Un pacto que fue firmado por ¿quién? Ni nada menos que por el Eterno. Y nosotros lo firmamos cuando decidimos seguir a Hashem, que teníamos que queríamos ser parte de su pueblo. Por lo consiguiente, un pacto es irrevocable. No se cancela los pactos hechos con nuestro Eterno. Son pactos brit perpetuos. Nunca se van a extinguir como los contratos en la vida civil que tienen una fecha de vencimientos. Estos no. Y otra forma de firmar este pacto es lo que sucedió en el pasaje con Abraham de Bereshit. Le dice que todo varón debería de ser circuncidado para que pasaran a formar parte del pacto con Hashem. Es una señal del pacto. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la señal en nuestro cuerpo que le pertenecemos a Hashem, que estamos dentro de sus pactos y que ya somos parte de su pueblo. Bendito su nombre. Mis amados, estamos muy agradecidos como siempre con nuestro Eterno de que Él, sin tener mérito alguno, nos haya invitado a formar parte de su pueblo y ser parte
de los pactos que Él hizo, que están desarrollados en la Torá. Vamos a terminar haciendo una reflexión, mis amados, porque son tiempos de hacer teshuvá, son tiempos de reflexionar, de examinar nuestra conducta, para ver si no estamos violando el pacto. Y por eso estamos pasando algunas dificultades. Son tiempos de reflexión, mis amados. Siempre es tiempo de reflexión, pero en estas épocas más. Por lo consiguiente, si vemos que hemos estado violando alguna cláusula del pacto con Hashem, vamos a rectificarla. Vamos a rectificarla. Porque las fiestas del séptimo mes, que normalmente coinciden con esta porción, Nitzavim, hablan de hacer teshuvá, de volver a la Torá, de rectificar, para que nuestro pacto esté siendo cumplido como nuestro eterno, bendito su nombre, lo pide. Agradezcamos, mis amados, que no somos judíos de sangre, que ahora hemos pasado a ser parte de su pueblo por los méritos del justo, del Mesías Yeshua, y que podamos corresponder a la confianza que nuestro Eterno nos depositó al llamarnos a ser parte de su pueblo y llamarnos Am Segulá, su tesoro precioso. Agradezcamos, como siempre, la palabra, que esta palabra que nos da de aliento puede estar en nuestras vidas y podamos ser mejores personas. Ánimo, mis amados, el Eterno nos quiere bendecir y quiere hacer de nosotros mejores personas. Gracias por toda esta palabra. Gracias, Hashem. Que disfruten, como siempre, de las bendiciones y de la revelación que Hashem nos da a través de su Torah. Reciban bendiciones, mis amados. Amén.